Saludos. Revisamos ahora el diseño de muros estructurales de acuerdo con la norma NEC del año 2015 y el ACI 318 del año 2019. Los muros estructurales de concreto estructural, conocidos también como muros de corte, son utilizados en el diseño de edificaciones sismo resistentes a fin de controlar los desplazamientos laterales de la edificación y lograr un buen comportamiento estructural. Lo que se pretende hacer con el uso de estos muros estructurales es aumentar la rigidez lateral de las edificaciones, por lo tanto limitar un poco más las derivas de piso y así evitar daños durante un evento sísmico. Nuestras edificaciones son típicamente aporticadas, es decir, formadas por pórticos de vigas y columnas, los cuales son bastante flexibles y en muchas ocasiones no son suficientes para limitar las derivas de pisos de las normas. Entonces es necesario aumentar un elemento de gran rigidez como son los muros estructurales o muros de corte. Ahora se usa un poco más el término de muro estructural. El diseño sísmico de los muros se lo podría indicar en 5 pasos, de acuerdo a lo que se tiene indicado acá. Primero, un planteamiento del problema estructural, un planteamiento en cuanto a la ubicación de los muros, la cantidad de los muros que se ocuparán, la forma que tenga el muro en planta. Luego habría que hacer un control de esas secciones y de esa cantidad de muro respecto a las fuerzas de corte que absorben y si son resistentes para la sección que se está indicando. Habría que hacer un chequeo de las derivas de piso. Por supuesto, estamos diciendo que se intenta limitar las derivas de piso, por lo tanto, con el muro se tendrá un edificio mucho más rígido que si se tiene una estructura netamente aporticada. Una vez que se tenga ya la configuración estructural, se haya chequeado la fuerza de corte y las derivas de piso, bueno, habría que hacer el diseño a flexo-compresión del muro. Y este diseño es un diseño bastante similar a una columna, es decir, si tiene una carga axial y momentos. Básicamente los momentos importantes son aquellos momentos en el plano del muro, no fuera del plano. Se tendrán que chequear la necesidad del uso de elementos especiales de borde y por último hacer el detallado especial. En cuanto al planteamiento del problema, bueno, la ubicación en planta de los muros se debe realizar siempre de forma que se respeten los criterios de regularidad de las edificaciones y evitar las torsiones en planta, lo cual es básico. Es decir, idealmente el centro de masa coincide o debe coincidir con el centro de rigidez. El centro de masa no es más que el centro de la gravedad de las masas que se tengan en el piso. El centro de rigidez es el centro de gravedad de todas las rigideces laterales que se tengan en los elementos de un piso. Entonces, lo que hay que evitar es que se tengan estructuras muy asimétricas, entonces, y evitar también la presencia de muros en las esquinas, por ejemplo, y solo en una esquina. Es decir, imagínense una planta cuadrada de una edificación en el que solamente se tienen muros en una de las 4 esquinas. Bueno, el edificio tendrá problemas de rotaciones en planta. Habría que tratar de hacer lo más simétrico posible. Ahora, lo ideal es que el centro de masa sea coincidente con el centro de rigidez. Esto no siempre se logra porque el edificio, bueno, tendrá la presencia de un bloque de escaleras, es decir, un sector de escaleras. Habrá un sector con un núcleo para ascensores, lo cual normalmente tiene grandes rigideces por los elementos que estos presentan. Pero esto es lo ideal, habría que tratar de lograr eso. Además, en elevación los muros deben ser continuos desde la cimentación hasta la altura máxima del edificio, tal como se muestra en este esquema en elevación. Bueno, acá hay un esquema en corte.
Acá se está representando la base de la edificación, luego diferentes pisos, y lo que estamos indicando es desde la cimentación hasta el último nivel el muro debe ser continuo. La geometría general, longitud y altura del muro estará dada por las consideraciones globales de la edificación. Por lo tanto, la ubicación de los muros es resultado de un trabajo en conjunto entre el ingeniero estructural y el arquitecto del proyecto. La longitud del muro depende muchas veces del paño o del pórtico donde uno es capaz de colocarlo. Y la altura del muro, pues la altura del muro es coincidente con la altura de la edificación, de esto no hay duda. En cambio, la longitud a veces se tendrá que colocar entre columnas directamente o se decide por ubicarlos de cierta longitud, ya sea de 2 metros, de 2 metros y medio, 3 metros. Depende además de la posibilidad que se tenga en el proyecto arquitectónico, debido a que un muro, pues, lógicamente prohíbe el paso de las personas en un pórtico o limita el paso de las personas. Entonces es necesario plantear desde el proyecto arquitectónico ya la posibilidad del uso de los muros, y en conversaciones con el arquitecto habría que irles indicando que posiblemente se usarán muros de acuerdo a la altura de los edificios, de tal forma que no se tengan problemas en la configuración o en la ubicación de los muros. Luego, la geometría específica del espesor del muro, acero de refuerzo y materiales está dada por las consideraciones de las cargas. Es decir, se puede definir la altura total del muro, la longitud del muro, pero luego se chequea la longitud y la base del muro de acuerdo con las cargas, así como también el acero de refuerzo. Ya les voy indicando a qué se refiere el tema de los elementos de borde. Típicamente este sería el armado en corte de un muro rectangular. En principio es bastante similar a una columna, es decir, se tienen aceros longitudinales, que serían estos que están por aquí. Se tienen aceros transversales a modo de estribos, y en este caso son estribos bastante grandes. La longitud de un muro puede ser, no sé, 2 metros, 3 metros, 4 metros, dependiendo de la edificación. Y la base del muro, pues 25 centímetros, 30, 35, 40 centímetros. Entonces es claro que es un elemento con una gran inercia y gran rigidez en este sentido. Debido a que la inercia, pues sabemos que sería la base por la altura, en este caso toda esta altura al cubo entre 2, es decir, la inercia de este muro sería PW por LW al cubo entre 12. Se tiene una gran inercia y por lo tanto una gran rigidez lateral. Típicamente el muro estará armado entonces con acero longitudinal, pero como esto es una especie de columna, seguramente es más eficiente concentrar acero en las esquinas, de forma que se tenga un mayor brazo de palanca resistente. Además de eso, los muros en los extremos, imagínense que eso se tiene un momento, tendrá entonces un instante fuerza de compresión, por ejemplo en este lado hay una fuerza de tracción en este otro lado, y entonces conviene reforzar mayormente esas zonas que están sometidas a esfuerzos de tracción y esfuerzos de compresión. Entonces este sector y este sector serían los sectores en que se colocarían estos elementos de borde. El espesor del muro, en caso de que se requieran especiales de borde, se recomienda que el ancho de la zona de compresión sea al menos la altura no apoyada dividido para 16. La altura no apoyada se refiere a la altura libre del piso, por ejemplo, la altura desde la viga hasta la losa. Ese sería HU. HU entre 16 sería la altura mínima. Y para muros en que HW, toda esta altura dividido para LW es mayor que 2, es decir, muros esbeltos,
y que son efectivamente continuos de la base, diseñados para que tengan una sola sección crítica, flexión y carga axial, y con C, que es la profundidad del eje neutro, dividido para LW mayor o igual que 3/8, el ancho de la zona de compresión debe ser mayor o igual a 30 centímetros. Se recomienda usar al menos 25 centímetros como espesor de muros. Esto es por el tema del armado de los muros, que normalmente necesitan bastante detalle, bastante acero longitudinal y transversal. Hemos dicho que el muro lleva un acero, entonces básicamente un acero longitudinal ubicado en lo que sería el alma del muro, un acero longitudinal en los extremos del muro y un acero transversal. Entonces se tienen cuantías mínimas. Entonces la cuantía de refuerzo distribuido en el alma, PL, que sería la cuantía mínima del acero longitudinal, y además la cuantía transversal, P sub T, o Rho sub T en realidad, para muros estructurales no deben ser menores que 0.0025. Y el espaciamiento máximo entre refuerzos es de 25 centímetros, es decir, no más separados que 25 centímetros los aceros. El refuerzo requerido por corte debe ser distribuido uniformemente. En esta figura 2 se muestra de manera esquemática diferentes muros en elevación, mientras que en esta figura 3 se muestran diferentes muros en planta. Se indica además que al ser un elemento de suma importancia dentro del sistema, se deberá contemplar el uso de un concreto con resistencia característica de menos 280 kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. Es decir, el muro es un elemento muy importante, por lo cual habría que pensar un concreto de una resistencia considerable. Si este es la vista en elevación de los pórticos, entonces se tendrán básicamente, dice, muros de baja altura, muros perforados. Básicamente es un gran muro con las perforaciones, en este caso de las ventanas. Típicamente en Ecuador estaríamos usando este caso, que son muros esbeltos en que se combina el uso de pórticos, de columnas y vigas con un muro para que dé una rigidez lateral considerable. Además, se tienen lo que se conocen como muros acoplados. Son aquellos muros en que la unión de dos muros se da por un elemento horizontal como una viga, y este elemento se conoce como viga de acople. Este caso se puede dar cuando se usan muros estructurales, por ejemplo en el sector de los ascensores, en el sector del ascensor, en que muchas veces el sector del ascensor, por ejemplo, visto en planta, podría ser este. Imagínense un edificio que tenga ascensores. Si trazamos un par de líneas aquí, sería 1, 2, 3, 4 ascensores, y estas podrían ser tranquilamente las puertas. En elevación entonces quedaría algo como esto, en que cada piso tendría una puerta, y entre la puerta y el piso pues queda un elemento horizontal, y ese elemento horizontal se lo conoce como viga de acople. Esta sería la vista en planta, y la vista en elevación. La vista en planta sería algo como esto. Entonces el muro puede tener una forma rectangular con elementos de sección aumentada en los extremos, y estos tranquilamente podrían ser una especie de columnas. Luego se pueden tener muros T, muros tipo L, muros tipo C, muros tipo I, todas estas consideraciones vistas en planta, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que esta sería la unión de un pórtico en X y un pórtico en Y. La vista en planta depende de la ubicación del muro, lógicamente. Luego, habría que hacer un control de la sección necesaria por corte y por deriva de piso. Si una vez que se tenga ya ubicado el sistema de muros con sus espesores, habría que hacer el análisis de la edificación, revisar las derivas y desplazamientos máximos, y si eso es correcto, pues se puede avanzar. Es decir, si se cumplen con las derivas de piso, podríamos decir que la ubicación de los muros es correcta, además de
de la revisión de no tener problemas de rotaciones en planta. El control de corte, el control de la fuerza de corte lo hacemos de la siguiente forma. Se tiene un cortante último mayorado y mayorado adicionalmente para tomar en cuenta efectos dinámicos. Y ese corte último sería BU', el cual tiene que ser menor que phi B sub n, que sería la resistencia. BU' lo tomamos de la siguiente forma. El BU sería el corte último del diagrama de cortantes de los análisis. A ese corte último lo amplificamos por un valor omega y un valor rho sub 0, un phi sub 0. El primer coeficiente depende del número de pisos. Entonces tenemos que si el número de pisos es hasta 6, n, que es el número de pisos, n, entonces calculamos ese coeficiente con este parámetro. Luego para edificios de más de 6 pisos, ese coeficiente lo calculamos con esta expresión. Entonces ya tendríamos aquí un factor de amplificación. Luego tendremos otro factor de amplificación que es producto de la sobreresistencia. Y esa sobreresistencia está dada porque usualmente el armado longitudinal que se coloca en los elementos, y en este caso en el elemento del muro, es mayor que el necesario por resistencia. Es decir, eso se explica más o menos en este gráfico. Imagínense que este es el diagrama de momentos, el primero, y este sería nuestro momento último, el que tenemos que resistir. Luego, cuando colocamos el acero longitudinal, seguramente colocamos un poco más del acero que resiste, por lo tanto la resistencia del muro no es esta, sino un poco más alta. Esta sería la resistencia nominal. El factor de sobreresistencia sería entonces la división del momento nominal para el momento último. De ahí viene esa consideración. Y para muros con HW entre LW mayor o igual que 1.5 se debe usar al menos 1.5, al menos que se justifique un valor mediante un análisis detallado. Es decir, a menos que se haga esto, lo cual se puede obviar, se usaría un factor de 1.5. O visto de otro modo, si no se quiere hacer este análisis para obtener ρ sub 0 y HW es mayor o igual que 1.5, se debe usar un factor de 1.5. De tal forma que las fuerzas de corte que se obtiene en el análisis se deben amplificar. Entonces diseñamos para una fuerza amplificada. Luego, la resistencia a corte de los muros está dada por esta ecuación. B sub n es igual a sub cb, que es el área neta de la sección, LB por B sub W, LW por B sub W, y todo esto por un factor alfa sub c, raíz cuadrada de f' c, por cuantía transversal por fy. Y alfa sub c se indica en esta línea como se tiene dependiendo de la relación HW entre LW. Y ρ sub t sería la cuantía de acero longitudinal. La capacidad de corte en los muros pues está limitada, igual que en el caso de las columnas, a un valor menor que 2.12 a sub cb por raíz cuadrada de f''c. Y se indica que la sección de muro escogida entonces debe ser suficientemente resistente y debe ser capaz de controlar que las derivas de piso inelásticas sean menores al 2%. De acuerdo a la NEC, esta deriva, como ya hemos visto, se obtiene multiplicando la calculada del análisis por un factor de amplificación de 0.75 y por R. Una vez que se tengan controladas las derivas de piso y el diseño por corte, pues deberíamos hacer un diseño a flexocompresión. Para eso se puede hacer un método simplificado que se explica con esta figura, en el que a partir de una carga última y un momento que tenga la columna, es decir, nosotros tendríamos una carga última y un momento actuante,
podríamos simplificarlo esas cargas y esos momentos como la resistencia del muro dada por una fuerza. Imagínense, acá está la compresión y acá está la tracción. Una fuerza de tracción de las barras de este lado más una fuerza de tracción de las barras del centro más una fuerza de compresión de las barras del otro extremo. Y el caso por lo general más crítico de la carga última es aquel en que se tiene una reducción de las cargas muertas por un factor de 0.9 menos 0.2 S sub ds. S sub ds es el coeficiente sísmico en la zona de periodos cortos del espectro. Y básicamente el coeficiente de corte basal sin reducción. Entonces, haciendo momentos o igualando los momentos que se tienen en la base del muro, es decir, este momento nominal es igual al momento que se tiene producto de estas fuerzas, se puede obtener que el momento nominal sería igual a P sub U por X sub P más TS1 por J1 por LW. Todo esto lo que está haciendo es simplemente momento en este punto, entonces haciendo una sumatoria de momentos. Entonces sería M sub N sería igual a P sub U por X sub P más TS1 por J1 por LW y más el momento de la fuerza TS2 por J2 por LW. Y se puede tomar J1 por LW igual a 0.4 veces LW, es decir, esta distancia es el 40% de la longitud total. Y J2 por LW, esta distancia un 80% de la longitud total. Y se indican acá los términos que se obtienen, es decir, una fuerza de momento, una fuerza de tracción de un lado, una fuerza de tracción del otro lado, y se busca el caso más crítico en el que normalmente gobierna este caso, es decir, el muro tiene una carga axial y una fuerza lateral. El caso más crítico es aquel que en la fuerza lateral hace volcar el muro, por lo tanto se ocupa la combinación de cargas más que entregue la carga axial reducida. Y acá se indica esto que está indicado aquí. Respecto a esto es lo mismo, ¿no? SA es la máxima aceleración espectral y P sub D es la carga axial permanente, máxima aceleración espectral. Por igualación de momento interno y momento externo, entonces diríamos que el momento nominal resistente por lo menos debería ser igual a MU entre phi, o MU debería ser igual a phi por M sub N y phi es igual a 0.9. La fuerza de tracción sería en el alma, ¿no? TS1, la fuerza de tracción en el alma sería la cuantía mínima por BW por 0.6 LW por FY. Y usaríamos esa cuantía mínima de 0.0025. A partir de aquí, usando esta expresión, lo que haríamos es despejar cuál es la fuerza que se necesita en los extremos, TS2. Una vez que se tiene la fuerza que se necesita en los extremos, se puede despejar el área necesaria en los extremos. Se deben chequear entonces también los elementos de borde en los extremos de uno y otro lado. Como el muro está sometido a este esfuerzo de momento, acá se tiene una fuerza de compresión y acá una fuerza de tracción. Entonces es necesario proveer un acero de confinamiento, sobre todo en la zona que está en compresión, y conviene concentrar mucho acero en los elementos extremos para resistir esta fuerza de tracción. Pero básicamente lo que se intenta hacer con los elementos de borde es chequear que la zona que está en compresión no fallen por pandeo, y entonces se provee una zona de confinamiento. Se tiene entonces este refuerzo típico, que tenemos un refuerzo vertical del alma, un refuerzo horizontal del alma y una longitud L sub B, que sería la longitud del elemento de borde.
se chequea si es necesario o no la presencia de este elemento de borde. Y para eso lo que se hace es lo siguiente. El valor de C sería, si vemos el diagrama de deformaciones del muro, ante este esfuerzo del momento sería la profundidad desde el extremo de la fibra en compresión hasta el eje neutro. Eso sería el valor de C. Y se indica lo siguiente: si C es mayor o igual que LW dividido para 600 por 1.5, desplazamiento último del techo, entre HW, se necesita usar elementos de borde. Entonces la zona de compresión debe reforzarse con elementos especiales de borde si se cumple esto de aquí. Si esta profundidad del eje neutro es mayor a este término, pues habría que considerar la presencia de un elemento de borde, y eso implica armar esta sección como una columna y estos aceros horizontales de tal forma que se tenga una zona de confinamiento, igual que en el caso de una columna. Y acá se indica: C es la profundidad de la zona de compresión, delta U sería el desplazamiento de diseño del techo, HW es la altura total, y la deriva máxima debe ser, o la deriva desplazamiento último entre HW debe ser máximo 0.2 y no puede ser menor que 0.005. De forma simplificada se puede asumir un valor crítico aquí abajo, y eso se ocupa para el análisis. Por otra parte, la profundidad del eje neutro, si no se tiene el detalle de la sección, porque para hacer este cálculo habría que tener básicamente el diagrama de interacción de todo el muro con todo este acero. Si no se tiene eso, de forma simplificada se tiene esta tabla que es válida para concretos de 4 KSI, es decir, 280 o 28 megapascales, en el que, dependiendo del acero que se tenga en un extremo y en otro, se puede determinar la relación C entre LW. Y a partir de la relación C entre LW, supongamos que esa relación sea 0.5, por poner un caso típico o básico para entenderlo. Si C entre LW, de acuerdo a este gráfico, es 0.5, significa que C sería igual a 0.5 por LW. Es decir, en este caso sería la mitad. Esto explicaremos un poco más cuando hagamos el ejemplo, pero lo que estoy diciendo es que, de forma simplificada, el valor de C lo podríamos obtener de acuerdo a esta tabla. Además, donde se requieran elementos de borde, el refuerzo especial de borde debe extenderse verticalmente sobre y bajo la sección crítica a una distancia de LW o MU partido por 4 B sub U. Se debe chequear también que en los extremos de compresión el esfuerzo de compresión no supere cierto esfuerzo crítico, y básicamente que no supere 0.2 F'C. Entonces el esfuerzo en compresión, o el esfuerzo del concreto que está en la zona de compresión, este esfuerzo que está aquí, se limita a un valor de 0.2 F'C. Y el esfuerzo que se tiene sería P sub U dividido para el área más momentos por C mayúscula dividido para I. La C mayúscula sería la mitad del muro, si es que el muro es rectangular. Todas estas ecuaciones están planteadas en principio para muros de secciones rectangulares, pero son las mismas para el caso de muros de secciones tipo I o secciones de tipo T. Finalmente se debe chequear la longitud de anclaje y de las varillas longitudinales L sub D, DH. Entonces esa longitud de anclaje debe ser mayor que esta expresión, 8 veces el diámetro o 15 centímetros. Y por último, la separación de los estribos en la zona de confinamiento. Fíjense, estamos hablando del detallamiento especial de la zona de confinamiento. Se tiene que la separación de estribos sería B entre 4 o 6 veces el diámetro de la barra, y estas expresiones que son las mismas que usamos para el caso de las columnas. Y entonces, en el caso del acero de confinamiento, esta parte ya se empieza a analizar como si fuera una columna de BW por L sub BE. Es decir, la base del muro por
la longitud de profundidad del elemento de borde, formarían una columna y con esa sección se analizaría la separación de los estribos y se debe cumplir la zona de confinamiento. Hasta aquí el video de las consideraciones de análisis y diseño de los muros estructurales. Saludos.